Amén. Bendito nuestro Dios. Bien, mis amados, vamos a continuar con este tema respecto de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Yo quedé con usted de compartirle lo que son los versículos. Los versículos que se utilizan para, de alguna manera, refutar la creencia de que la salvación no se pierde. Recuerde que nosotros vimos 5 puntos de Juan Calvino, donde se menciona que la gracia es suficiente para la salvación. Y eso es innegable, mis amados. La gracia es suficiente para que nosotros podamos ser salvos sin hacer ninguna otra cosa más. Al respecto de la salvación, más tenemos que presentar evidencia de nuestra salvación, tenemos que presentarla dando fruto de lo que somos. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, la cual no se deleita en el pecado, ni siquiera sabe pecar. Esa es la naturaleza que el Señor nos entregó, pero nosotros convergemos con una naturaleza caída que estará con nosotros hasta el día en que Cristo venga por nosotros o Él nos llame a su presencia. De manera que tenemos la necesidad de caminar fielmente en el Espíritu, en la naturaleza que nos han entregado para poder vencer. Bien. Vamos a ir, mis amados, a algunos versos. Recuerde que usted puede preguntarnos, depende la pregunta que tenga, y nos puede interrumpir, porque esta es una clase, no es una predicación, de manera que usted puede interrumpirnos en el momento que usted necesite saber algo. Bien. Vamos a ir, mis amados, a una pregunta. ¿Qué es la apología? Bien, la apología es un discurso en el que se alaba, se defiende o se justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida y vehementemente. Así que, mis amados, los teólogos de la antigüedad, como Calvino, como Arminio, estos personajes eran precursores de lo que fue el movimiento apostólico. Porque a pesar de que ellos pasaron por una conversión al evangelio, ellos desarrollaron enseñanzas para la iglesia, pero se crea un conflicto. Pero nosotros de alguna manera como creyentes tenemos que buscar esa dirección de parte de Dios. Dirección, conocimiento, revelación, iluminación de lo que está escrito, etcétera. Bien, de manera que los apologistas han existido desde el principio. Vamos a ver, por ejemplo, al apóstol Pedro. Fíjese lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Quiere decir que nosotros debemos salir a la defensa del evangelio
evangelio, a la defensa de lo que creemos, a la defensa de las escrituras, ante todo aquel que demande razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Pero dice Pedro, hacedlo con prudencia, con mansedumbre, con reverencia, tal cual debe ser. Esto no es para pelear. Las escrituras no están hechas para pelear contra católicos, para pelear contra testigos, para pelear contra... No, mis amados. No es un escrito para debatir, porque las escrituras se toman por fe. Lo que está escrito se debe tomar por fe. Bien, de manera que tenemos apologistas, y usted y yo de alguna manera tenemos que convertirnos en apologistas, en personas que escudriñan, que estudian para poder defender las diferentes posturas que toma la Escritura al respecto de la doctrina, al respecto de la salvación, al respecto de lo divino. Claro que esto tiene que ser con todo el entendimiento de parte de Dios. Quiero que sepa que la voluntad de Dios es, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces de pronto vemos, mis amados estudiantes, a un grupo de personas que son opcionales. Apúntelo esto, opcionales. Quiere decir que tienen la libertad de poder elegir entre la salvación o la perdición. Bien, ¿cuál es la voluntad del Señor, mis amados? Que ningún hombre se pierda. Pero estamos viendo un grupo de personas opcionales que tienen opción, decisión de escoger entre salvación o no salvación. ¿Se pierde o no la salvación? Vamos a ver diferentes textos de las Escrituras que nos confirman acerca de pérdida. Vamos a leerlos, yo quiero que usted los apunte. Mateo capítulo 21, verso 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, este es uno de los versos que utilizan los apologistas para decir que la salvación se pierde. Este es un texto que nos habla acerca de Israel y del pueblo que no era pueblo. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Recuerde que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor escogió a los gentiles para fundar la iglesia. No solamente fundarla, sino que también para que predicasen el evangelio, sin sacar de contexto que los que iniciaron esto, mis amados, la iglesia de Cristo, todos eran judíos, todos. El evangelio inicia con judíos y al final del tiempo termina con judíos. Bien, tenemos entonces Mateo 21:43, donde dice que el reino a Israel les será quitado y les será dado a gente que produzca los frutos. Eso está hablando de la iglesia, de los que no estábamos dentro del pacto, y
ahora damos fruto para Dios, damos fruto de alabanza, damos frutos del Espíritu, damos fruto de crecimiento en la iglesia, es decir, tenemos la misión de predicar el Evangelio para que las almas se salven y la iglesia del Señor sea llena. Bien, vamos a nuestro siguiente versículo. Mateo 25, 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso quiere decir que nosotros debemos de dar fruto para Dios porque así fuimos diseñados. El que no da fruto está luchando contra su propia naturaleza. La naturaleza de nosotros es andar en buenas obras. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos. Hebreos dice que Dios hace en nosotros lo que conviene. Dios hace su voluntad en nosotros y esto es agradable a Él. Eso significa que ni siquiera nosotros somos tan buenos como a veces nos imaginamos, nos pensamos o nos creemos. Qué bueno que soy porque a fulanito le regalé una sala que yo tenía allí. Qué bueno que soy porque ayudé a fulanito a cargar todo el material que tenía fuera de su casa. Ay, qué bueno que soy porque no, señores, no, nosotros no somos buenos. Bueno es el Señor que Él en nosotros nos hace hacer lo que ya Él había predestinado, que nosotros anduviésemos en buenas obras. Recuerde que la capacidad que tenemos proviene del Señor y no de nosotros. Mas aquí vemos a un siervo luchando contra su naturaleza, porque le dieron dones y él los escondió. Y entonces ahora lo que tiene, dice, le será quitado. Mire, hay unos momentos donde se malinterpretan ciertos versículos, porque decimos que Dios, los dones son irrevocables. Los llamamientos y los dones son irrevocables. De momento, cuando se dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, se están refiriendo a los judíos. Su llamamiento y sus dones son irrevocables. Por eso es que, aunque en el momento Israel está velado en sus ojos, no puede ver, no puede oír, por eso no puede creer. Pero llegará el momento donde verá, oirá y creerá al evangelio del Señor. Llegará el tiempo donde Israel creerá en el Señor, en su Mesías, y al final lo va a esperar para ser recibido por su pueblo. ¿Se da cuenta? De manera que los que tienen y no dan el fruto les será quitado. Mire qué tremendo. Esto es pérdida al final del tiempo cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Recuerde que en el tribunal de Cristo habrá pérdida o habrá ganancia según hayamos estado en el cuerpo. Bien, siguiente verso. Juan capítulo 3, verso 18.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, entonces vemos aquí que se necesita fe para no ser condenados y puede haber muchos que sean condenados al no creer en el Señor y reciban el castigo. Bien, Pastor Jorge dice que ya se escucha bien, qué bendición. Bien, Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces tenemos aquí nuevamente que la humanidad tiene que tomar una decisión. La humanidad entera, recuerden que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice Juan 5:24, recuerde anotarlo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es la salvación que tenemos que cuidar hasta el final. Bien, Éxodo 32, verso 32. Mire lo interesante que nos dice Éxodo. Dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, fíjese que desde el Antiguo Testamento se habla del libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Donde estamos escritos usted y yo que hemos creído en el Señor. Filipenses capítulo 4, verso 3 dice lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Wow! Mis amados, qué seguridad y qué certeza tiene Pablo de que los nombres de estos personajes están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué se habrá atrevido Pablo a decir que están escritos? Porque dice Éxodo 32:33, dice que Dios puede borrar, puede sacar del libro de la vida aquel que ya estaba escrito. Fíjese qué tremendo es. Bien. Siguiente verso. Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Cuando leemos nosotros en el original griego, dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. De manera que el Señor está confirmando que el nombre ya está escrito de los que van a recibir salvación.
Pero lo curioso es que se menciona no borraré. Significa que puede ser borrado. Tremendo. Primera de Crónicas 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Algunas personas podrán decir, es que ese es Antiguo Testamento. Y le voy a decir una cosa y le voy a explicar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están separados, sino que el Nuevo Testamento es continuación del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay leyes eternas que continúan en el Nuevo Testamento, leyes eternas. Una ley eterna es el amor. Y esa ley eterna está desde el sacerdocio del Olam, desde el sacerdocio melquisediano, desde el sacerdocio arónico, desde el sacerdocio de Jesucristo, y estará eternamente y para siempre. El amor nunca deja de ser, es una ley divina y eterna. Bien, de manera que dice, el Señor conoce los pensamientos y las intenciones. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bien. Primera de Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Estamos hablando de creyentes del Nuevo Testamento. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tremendo. Siguiente verso, Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de creyentes en la iglesia de los Corintios, creyentes, cristianos bautizados, cristianos que se congregaban. Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones? ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque sucedía en la iglesia de los Corintios. Usted se preguntará, ¿puede suceder eso? Puede, lamentablemente, puede suceder esto. Mire qué tremendo es. Siguiente verso, Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como el
quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice que él tiene que continuar en la carrera. Continuar en la carrera peleando, no por alcanzar ser el primero, sino alcanzar llegar a la meta. No ser el primero, corremos no compitiendo aquí, no competimos con nuestros hermanos, con nuestros consiervos. No, aquí no compite nadie, solo el diablo compite. Nosotros corremos para alcanzar la meta, que es ver a Jesucristo cara a cara, sin avergonzarnos, como obreros de los cuales han obrado correctamente. Bien, Pablo dice que él no quiere ser eliminado y pone su cuerpo en servidumbre, y cuando hablamos de su cuerpo hablamos también de su alma y de su espíritu. Bien, aquí vamos, mis amados, a entrar a 7 aspectos que quiero que usted los anote. 7 aspectos. Como escuela bíblica, nosotros creemos en estos 7 aspectos. Ya hablamos sobre la salvación, se pierde o no se pierde. Vemos que hay un riesgo muy enorme de tener pérdida, pero aquí vamos a explicar qué es lo que se pierde. Bien, número 1, Dios conoce a los buenos y a los malos. Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante es este aspecto, mis amados. Muy interesante. Muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque aquí está mencionando que los cabritos son los malos, que siempre fueron malos y terminaron siendo malos, pero que se encontraban en el mismo redil y en el mismo rebaño. Entonces el verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha. Proféticamente hablando, en este pasaje se habla de Israel al final de la gran tribulación, al final de los 7 años de gran tribulación. No es la iglesia, como algunos piensan, no es Israel. Recuerde que el reino se lo dieron a Israel, no lo quiso, y entonces se lo dieron a los gentiles. Entonces Mateo 25:34 dirá: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que somos predestinados. ¿Por qué? Porque aunque son judíos, dice la escritura que el Señor derribó la pared intermedia e hizo un solo pueblo. ¿Se da cuenta? Bien.
Número 2. Existen dos grupos, los salvables y los perecibles, trigo y cizaña. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo quiero lanzar una pregunta. Me puede contestar a través del chat si quiere, o a través del micrófono, como usted se le haga más fácil, ¿verdad? Pero quiero preguntarle algo. ¿Por qué, mis amados estudiantes, hay una competencia al momento de penetrar el óvulo por parte de los millones de espermatozoides que intentan llegar primero al óvulo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una competencia? ¿Qué se imagina usted? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Diría que es por sobrevivencia, pastor, porque, perdón. Pero recuerde que esos espermatozoides se van a convertir en personas con una tricotomía. Y así como regularmente uno logra penetrar el óvulo, así dos lo hacen. 3. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? ¿Por qué Caín se convierte en un asesino y mata a su hermano Abel? ¿Y por qué la Escritura dice que Caín era del maligno? Tremendo. La parábola, mis amados, del campo que fue sembrado por un enemigo, Jesús lo explica. Dice que el enemigo que sembró cizaña es el diablo y el campo es el mundo. Cuando habla del mundo, no solo se limita al globo terráqueo, sino que está hablando del cosmos, del universo entero. Está hablando de todas las galaxias. Usted sabe que hay millones y millones y millones de galaxias. Los científicos astronautas se han dado cuenta que no solamente tenemos un universo, sino que hay un multiuniverso. Quiere decir que han visto muy poco de lo que realmente hay, o casi nada de lo que realmente hay. Pero dice la Biblia que Satanás sembró semilla, y la semilla
cizaña, Jesús explica que son los hijos del diablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué tremendo es? Son hijos del diablo. Por eso es que Jesús se encontró con los fariseos, hermanos. Que mire, yo le voy a explicar. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús, usted y yo hubiésemos sido fariseos. El fariseo está más apegado a lo que es un creyente en el día de hoy. Claro que hay fariseos buenos y fariseos malos. Claro, como en todo. Hay gente buena, gente mala. Pero Jesús le decía a los fariseos, ustedes no hayan, mi palabra no haya cavidad en vosotros, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Religiosos, hermanos. Religiosos. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor dirá en aquel tiempo, algunos apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso es que dirá el Señor en aquel tiempo, algunos los apartará a la izquierda y a otros a la derecha. Por eso es que dice Mateo 13:30, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces sí hay predestinación. Pero Dios es justo. Dios es justo y da la oportunidad a todos. A todos. Porque Él es justo. Por eso es que Judas se encuentra entre los perecibles. Y es lo que la gente no entiende. Y la gente dice, ¿cómo puede Dios hacer esto? Condenar a alguien antes de la fundación del mundo. Es que no era trigo, era cizaña. Recuerde la competencia de los espermatozoides, millones y millones, son millones de espíritus. Que solo uno o dos van a lograr penetrar el óvulo. Bien, existen dos grupos, los salvables y los perecibles. Número 3, algunos son entregados para salvación de su espíritu. Primera de Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Algunos son entregados a la destrucción para salvación de su espíritu. Quiere decir
que estos son del grupo de los salvables, pero su forma de vivir, porque recuerde que estamos hablando de un caso de adulterio, quiere decir que adulteró. Y Pablo dice que por lo menos su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando el Señor nos llame a cuentas a todos. Recuerde que tenemos que salvar el cuerpo, porque el cuerpo es una morada, un palacio, un cuerpo de gloria. Bien, bien, este es, perdón si me equivoqué aquí. Bien, este es número 4. Número 4, la salvación integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es que tenemos que ser salvos? En espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos del grupo de los salvables. El grupo de los salvables. Los salvables, mis amados, no se deleitan en el pecado, aunque estén en el pecado. Me refiero, aunque practiquen cosas del pecado, no pecan con paz. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que redarguye sus corazones para hacerlos volver a la salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que nosotros seamos salvos en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Bien, número 5, este viene siendo número 5, sentados a la mesa con Jesús. Fíjese cómo tiene que ser el asunto de la salvación. Juan capítulo 12, verso 2, y le hicieron allí una cena, Marta le servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. ¿Se acuerda usted que yo le hablé? Le dije que Lázaro representa el cuerpo, Marta representa el alma, pero María representa el espíritu, el cual siempre está dispuesto. Cuando se encuentra este pasaje, mis amados, es cuando todo está en armonía con el Señor. Es una figura, es una similitud de que te encuentras en plena comunión con el Señor, espíritu, alma y cuerpo. Dice que Marta servía sin quejarse. Lázaro no estaba ausente, sino presente. Y María
a los pies de Jesús, dice que derramó sobre su cabeza del Señor nardo y ungió los pies de Jesús. Esto significa adoración. El perfume es figura de la adoración, de manera que el espíritu adora, el alma sirve sin quejarse y el cuerpo se encuentra sentado, y estar sentado significa comunión unos con otros. Bien, aquí termino, mis amados, y ¿cuál es nuestra postura final? Es que sí hay pérdida para el grupo de los salvables, porque tenemos al Espíritu que siempre nos guía al arrepentimiento. De plano, los que no quieran van a tener la pérdida de su cuerpo, de su alma, pero su espíritu no se va a perder. Por eso son de los salvables. Y los perecibles definitivamente, aunque estén en el Señor, no van a dar los frutos que se requiere, sino que siempre irán de mal en peor. Y al final se van a perder en su totalidad. No los salvables. Los salvables, por lo menos su espíritu se salvará. O su espíritu y su alma se salvan, o es integral, espíritu, alma y cuerpo. Esto es para los fieles. Para los fieles. Dice, no temas al que mata el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque el hombre mata el cuerpo, pero el día de la resurrección todo mundo se va a presentar delante de Dios vivo, todo mundo. En el juicio del gran trono blanco, todo mundo de los pecadores. Porque los salvos ya comparecimos ante el tribunal de Cristo. Y allí tendremos recompensa o pérdida. Déjenme mostrarle el verso. Bien, vayan haciendo sus preguntas, amados. Por favor. Bien, les muestro el versículo . Les muestro Corintios, quiero que usted lo lea ahí en su casa, en su casita, lea conmigo Corintios capítulo 3, primera de Corintios. Capítulo 3, verso 13, leemos el 14, leemos el 15. Y leemos hasta el 17. Pastor Armando, ¿tú nos quieres ayudar, hijo, a leer esto? Ya ven. Ok, capítulo 3. Leamos desde el capítulo 3, verso 12 hasta el verso 17. Preste atención a esto. Bien. Leemos. Capítulo 3 de 1 de Corintios, dice la palabra del Señor, verso 12. Y si
Sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Mire que el templo dice que será destruido. Y las obras son los frutos que nosotros damos, ¿verdad? Dice que algunos serán salvados como por fuego. Quiere decir que van a alcanzar salvación, pero van a tener pérdida del cuerpo. Bien, quisiera que me ayudara con 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Pastor Armando, ayúdanos ahí, hijo. Amén. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire qué tremendo es. Entonces nos van a juzgar. A los salvables, los perecibles se van a perder, amados. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Solo Dios, que conoce los corazones y las intenciones, conoce. Solo Él conoce. ¿Se da cuenta? Entonces hay dos grupos. El grupo de los salvables, que son predestinados, y el grupo de los perecibles, y también les llamo opcionales, porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero sus frutos son malos y siempre seguirán siendo malos. Por eso dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Significa que los hijos de Dios siempre serán hijos de Dios, aunque no lo sabían. Y los hijos del diablo siempre serán hijos del diablo hasta el final. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello a través de sus actos, sus frutos, sus obras. Bien, preguntas, mis amados. Pero uno de los puntos es que la salvación es parcial. ¿Por qué? Puede ser parcial porque dice la Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Quiero que vaya conmigo, Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note usted que se menciona en el Evangelio de Marcos, se mencionan dos cosas muy interesantes. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Entonces, la condenación es no creer en el Hijo de Dios. Esa es la condenación, no creer en el Hijo de Dios. Pero para que el cuerpo se salve, tiene que bautizarse. Recuerde que nosotros dijimos que la confesión salva el alma, porque el Espíritu viene de parte de Dios. El Espíritu viene de parte de Dios y es un receptor que también puede llegar a contaminarse si no se cuida o enfermarse. El espíritu humano. Entonces, el espíritu, la confesión salva el alma, pero el bautismo salva el cuerpo. Por eso la salvación puede llegar a ser parcial. Hay gente que creyó pero no se bautizó, por lo tanto no tendrá un cuerpo en el cual pueda habitar. Tendrá cobertura de vestiduras, porque las vestiduras son la cobertura del espíritu del hombre. Bien, Mateo 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí se trata de, esta es una pérdida mayor porque se pierde el cuerpo y se pierde el alma, mas el espíritu, recuerde que regresa a Dios que lo dio. Y nosotros ya éramos espíritus antes de venir a la tierra. De manera que hay espíritus que van a regresar al Padre y hay espíritus que van a ser echados a las tinieblas de afuera, porque no son del grupo de los salvables, sino de los perecibles, porque son semilla de Satanás. Aunque la oportunidad se abrió para ellos, nunca pudieron manifestar ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, porque no fue la naturaleza que recibieron. Bien, hasta ahí, mis amados. Preguntas. Recuerde que las posturas bíblicas es perdición o salvación. Las posturas, apologistas de Calvino y de Arminio. Arminio es: si pecas, perdiste la salvación y se acabó todo. Calvino es: si pecas, no pasa nada, de todas maneras al final Dios te va a guiar a la salvación y la vas a obtener. Pero lo que no explicó Calvino es que hay pérdida según las escrituras, pérdida parcial. Aunque, repito, la salvación es muy difícil que los perecibles, es más, los perecibles no se pierden. Los salvables no se pierden, pero los perecibles, lamentablemente, se pierden. Bien, preguntas, mis amados. Pastor Víctor Mora. Sí, yo tengo, bueno, a lo mejor está fuera de contexto, pero ahorita con lo que acaba de mencionar, hay muchas gentes que te dicen: ¿yo para qué me convierto en cristiano? Y al final de cuentas yo disfruto de la vida, hago todo lo que yo quiera y vamos, en todos los aspectos, y al final de cuentas Dios me va a perdonar. Porque Dios perdona, ¿no? Entonces, como para qué quiero estar en la iglesia metido, así me han dicho. Sí, claro. Entonces, pues, ahorita con lo que usted está diciendo, pues, wow, pues es tremendo, ¿no? Y ya tenemos una respuesta cómo contrarrestar ese comentario, ¿no? Uh-huh. De una forma, tal vez no como tan profética, pero sí decirle aguas. Y con las citas bíblicas que usted nos da, pues con eso lo podemos sustentar.
¿verdad? Claro, exactamente. Es como aquel que no estaba vestido de vestiduras de gala. Dice que lo echaron a las tinieblas de afuera, y eso habla de espíritus que van a querer entrar y no les van a dar la oportunidad. ¿Por qué? Porque son los perecibles. Ajá, es correcto. Está interesante, muy interesante. Muy bien. Bien, Pastor Armando Siervo, ¿tienes alguna pregunta? Pastor, le agradezco por toda la enseñanza. Iré repasando punto por punto, está muy interesante todo. Pero yo no tengo preguntas ahorita, al momento no las tengo, pero sí voy a empaparme mucho más de lo que estudiando las notas que tomamos con los pasajes bíblicos.